Muy amados y amadas hermanas de nuestra congregación en Pamplona, para mí es un gran gusto poder saludarles en este día domingo 8 de agosto del año 2021, dándoles la bienvenida junto a mi esposa, nuestra hermana Damaris, esperando y deseando que cada uno de ustedes se encuentren bien, junto a sus amadas familias, a sus seres queridos, en los diferentes lugares donde se encuentren. Mis hermanas en Francia, hermanas en el País Vasco y también en nuestra ciudad en Pamplona, en esta hermosa ciudad donde Dios todavía nos tiene gracias a sus eternas misericordias. Quiero que en forma inmediata podamos dar lectura y dar inicio así a nuestro devocional dominical, y lo vamos a hacer leyendo la palabra del Señor en el libro del profeta Ezequiel, capítulo número 37. Versículo número 14, vamos a abrir nuestras Biblias, nos vamos a poner de pie y vamos a oír la palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En primer lugar, doy muchas gracias al Señor por esta bendición que el Señor me concede en este día una vez más. Poder tener parte en este devocional, que es un servicio muy especial que el Señor nos ha inspirado a realizar, y también hemos sido autorizados para hacerlo con nuestra congregación aquí en Pamplona. Cada domingo nos preocupamos de poder orar al Señor, rogando que Él pueda hablar a nuestras vidas conforme a nuestras necesidades humanas. Y quiero también aprovechar la oportunidad de saludar a todas las personas que, no siendo probablemente de nuestra misma congregación, han estado participando, observando nuestros devocionales. Para todos ustedes un gran y cariñoso saludo, un fraterno abrazo en el Señor, deseando que donde usted se encuentre, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con usted y su familia en medio de estos tiempos tan malos que nos ha tocado vivir a nuestra generación. Saludo a hermanos que desde mi patria amada también muchas veces dicen que nos han visto. Para ellos nuestros cariñosos saludos. La palabra del Señor, que es el centro, por supuesto, siempre de nuestra meditación, la hemos leído en esta oportunidad en un solo versículo. Porque Dios, creo, me ha inspirado a través de la oración en estos días, mientras he pensado, le he preguntado al Señor sobre qué nos va a hablar Él. El Señor me ha inspirado en mirar este pasaje, un pasaje en donde el profeta Ezequiel aprendió a tener esperanza en Dios acerca de su patria Israel. Esa patria que Dios se la muestra como en un gran valle de huesos secos. No se trata de que el profeta está viendo un ejército muerto, no está observando cuerpos que están muertos, sino que están reducidos a huesos. Y como ya no hay carne en ellos, no hay músculo, no hay ligamentos que los puedan mantener unidos, cada hueso aparentemente está separado, porque así lo entendemos al leer. Usted puede leer con calma los versos anteriores. Cada hueso está separado de otros huesos del mismo cuerpo, que lo que observa el profeta tan solo es un valle con huesos secos. Pero la voz de Dios le hace profetizar y le hace proclamar, llamar al Espíritu para que descienda sobre este valle de huesos secos. Y luego él mismo observa, el profeta ve cómo estos huesos empiezan a desarrollar ligamentos, empiezan a unirse unos con otros, es decir, se empiezan a formar articulaciones. Luego dice que subió carne, así dice el profeta, así lo señala él, subió carne sobre ellos y luego fueron cubiertos de piel. Conclusión de la visión,
el profeta ve un gran ejército levantado en medio de ese valle y allí ve y oye la voz de Dios que le habla y le señala y le dice que esa promesa era para Israel, porque de esa misma manera se levantarían estos que eran los hijos de Dios, parte del pueblo de Dios, no importando de dónde fueran, no importando del lugar donde se encontraran, allí Dios los levantaría, aunque estuvieran aparentemente perdidos en sepulturas, pero Dios los levantaría. Y claramente esto es cierto porque entendemos por la palabra del Señor que del Señor es la vida, que a Él pertenecemos. Y el mismo Señor le enseñó a Marta, a María, a los que estaban frente al sepulcro de Lázaro, de que Él es la resurrección y la vida. Verdaderamente todo aquel que cree en el Señor, aunque esté muerto, la Biblia dice, vivirá. Y frente a esta situación, yo me he preguntado qué estaríamos haciendo, qué estaríamos sintiendo, qué estaríamos viviendo si se nos dijera que a lo mejor nos queda muy poco tiempo de vida. ¿Qué pasaría si a lo mejor estuviéramos precisamente viviendo nuestros últimos momentos sobre esta tierra? A lo mejor nuestras últimas horas sin saberlo, o a lo mejor si estuviéramos postrados en una cama, a sabiendas de que nos quedan minutos de vida, conscientes, probablemente mirando a quienes están alrededor nuestro. ¿Qué pasaría por nuestro ser? No hay duda que habría una mezcla de nuestros pensamientos, emociones y sentimientos, ¿verdad? Nuestra alma estaría batallando en el momento, pensando, sintiendo emociones, a lo mejor teniendo allí cruce de sentimientos por aquellos que están a nuestro alrededor, no lo sé. Pero si estuviésemos viviendo realmente los últimos momentos de nuestra vida, no hay duda que despojaríamos de nuestra mente, sacaríamos de nuestras prioridades tantas cosas en las cuales rutinariamente nos preocupamos. No habría lugar en nuestra mente para lo material, no habría lugar para preocuparnos del dinero, a lo mejor de alguna cuenta en el banco, de nuestras ropas, de algún tesoro familiar, de algún vehículo, algún recuerdo, de algún viaje que quisiéramos hacer. Sabemos que hay mucho lugar en el mundo que nunca jamás conoceremos, pero precisamente en ese momento no estaríamos pensando en eso. No estaríamos pensando en propiedades, en litigios, en trabajos, en vehículos. No estaríamos pensando en honras que podríamos alcanzar en nada. Porque ciertamente si estuviéramos conscientes de que estamos viviendo nuestros últimos momentos de vida, no hay duda que como cristianos nuestros ojos estarían pensando en aquel momento en que sonará esa trompeta para mí, en donde sentiré el llamado de mi nombre. Entonces, para que yo pueda y usted responderle al Señor, heme aquí, Señor. La actual pandemia, creo yo, nos ha sensibilizado frente a esta situación. No hemos pensado tanto en la vida y en la muerte como lo hemos hecho desde el año pasado, ¿verdad? Y ciertamente ninguno de nosotros está libre de enfermar, ninguno de nosotros está libre de morir. Hasta hoy, mis hermanos en Pamplona, ninguno ha enfermado, pero podríamos estar enfermos y podríamos también incluso morir, porque nuestra vida, como dice Pablo, está escondida solamente en Cristo, en Dios. Nadie está libre de morir. Y por eso es que el libro de Eclesiastés nos enseña que hay tiempo para todo. Y habiendo tiempo para todo, ciertamente hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. ¿Y por qué es que hablamos tanto de esto? Porque verdaderamente es algo de lo cual Dios hoy nos quiere hablar. Porque la pregunta es que debiéramos naturalmente hacernos es pues, ¿cuál es la vida que llevamos hoy?
¿Cuál es nuestra vida actual? ¿Cómo es que presentamos nuestra vida como ofrenda a Dios? Por cierto, no vamos a un templo, es verdad, no estamos yendo a un templo para dedicar un momento a Dios como lo hacíamos antes, pero frente a las cámaras, frente a una pantalla, ¿cómo es que estamos dedicando nuestra vida a Dios? ¿Hay devoción en nuestra vida? Si es que está en mí la gracia, el Espíritu Santo, que a lo mejor provoca en mí aquello que antes provocaba. ¿Cómo yo llevo mi vida? Porque sé que el Espíritu Santo no falla nunca. Sé que Dios y sus promesas están siempre allí disponibles para mí, disponibles para usted. Pero, ¿cómo estoy yo? ¿Hay disposición en mi vida, la misma devoción de antes? ¿Cuál es la vida? ¿O es que la vida en el Espíritu, porque de eso nos habla el Señor, ha ido decreciendo en estos momentos? Amados hermanos, Dios nos ayude en esta hora. Damos todo, amados hermanos, por la vida de Dios. Estamos dando y entregándolo todo por Él. Es que estamos sacrificando aún lo que poseemos, lo poco que podamos tener para lograr todo lo suyo. Mire, cambiar lo mío por lo que es de Él. ¿Soy capaz de hacer eso? Le deseamos, le amamos, le anhelamos con todo nuestro ser, como Él lo demanda. Que me améis, dice el Señor, con todo vuestro corazón, con toda vuestra mente, con toda vuestra alma. Alabado sea el Señor. Verdaderamente Dios nos pide el todo. Y no creo que haya otro mensaje más claro en la Biblia frente al todo. Y tan resumido que lo que nos enseña la palabra del Señor en el Evangelio, cuando habla acerca de aquella historia que creo que es la más corta y precisa de todas, de aquel hombre que dice la Biblia, es semejante, dice el reino de Dios, a un hombre que habiendo encontrado un tesoro escondido en un campo, lo escondió y gozoso por ello, por lo que había encontrado, decidió vender todo lo que tenía. Y luego fue y compró ese campo, ese terreno. Amados hermanos, he aquí en estos negocios del Padre, como le dijo el Señor a su madre María cuando él era un niño de 12 años. En estos negocios del Padre es donde nos conviene estar. Es en esta vida donde verdaderamente no podemos presumir nuestras grandezas humanas, sino que tan solo entender que Dios es el grande, Él es el todo. Y nuestra vida consiste en esto. Nuestra vida delante de Dios. Amados hermanos, Él es el creador de la vida humana. La creación y la formación del ser humano provienen de Dios. Y es por eso que Él nos habla de la vida en esta tarde, porque Él es el autor de la vida. Él nos creó y Él nos formó. Y hago esa diferencia entre crear y formar, porque Dios es creador y es formador del ser humano. Crear tiene una connotación asociada al diseño, porque crear tiene relación con la creatividad. Dios es creativo, Dios es creador. Es un Dios que diseñó al ser humano así como lo conocemos hoy. Tiene relación con el acto de producir algo. Y significa, la palabra crear significa hacer algo que no existe. Diseñar algo que no existe. Es decir, en otras palabras, permite crear, diseñar algo como una canción, diseñar una obra de arte, hacer algo que no existe. Lo contrario a crear, lo contrario a hacer algo que no existe, sería hacer desaparecer, sería eliminar, por ejemplo, y sería también matar. Quedémonos con esa idea. En segundo lugar, yo decía que Dios es creador y también formador del ser humano. Y formador porque la palabra formar no es solamente crear, sino más bien formar tiene relación con modelar. Es decir, fabricar. En otras palabras, como significado, formar significaría dar forma a algo prediseñado. A lo mejor, por ejemplo, cuando usted va a crear una torta,
cuando va a formar la torta que está diseñada ya. Alguien la inventó, pero usted la va a formar, ¿verdad? Alguien diseñó el plano de una casa. La casa está diseñada, fue creada, pero en un plano, ahora hay que formarla. Entonces, amados hermanos, pero Dios es diseñador y Dios es creador del ser humano. Entienda bien esa situación. Y mire, qué maravilloso es esto, porque verdaderamente el enemigo vino a hacer todo lo contrario. Él vino a tratar de eliminar la creación de Dios y vino a eliminar la formación de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha venido, dice la palabra del Señor, a matar, a robar y a destruir. Así lo dice la palabra del Señor. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Entonces Dios nos ayuda a nosotros, esta creación y formación del ser humano. Y esto demuestra de que verdaderamente no obedece el ser humano, nosotros como seres humanos, como iglesia, como seres, como individuos, no obedecemos a la evolución espontánea. Dios versus Darwin, aquel que planteó la idea de la creación o de la evolución espontánea, ¿verdad? Creación versus evolución espontánea. Nosotros creemos en la creación divina. Mi experiencia, amados hermanos, como cristiano, es que he sido muchas veces, de alguna manera, conmovido con la creación de Dios. En una ocasión, estando en la Universidad de Concepción, en una clase, en un laboratorio de biología, y me recuerdo muy bien, tenía como 17 años, casi 18 años, y me pongo frente a un microscopio por primera vez para mirar las gotas de un charco de agua. Esa era la tarea. Y describir lo que veíamos allí. Yo estudiaba en ese tiempo licenciatura en biología y química, y cuando veo eso, hermanos, esa gota, ¿sabe cuál fue mi reacción? Miro y hago así. Delante de todos estaban mis compañeros y yo digo así, y pensar que a estos también los creó Dios. Eso fue lo que dije, y pensar que a estos también los creó Dios, porque lo que veían mis ojos eran seres maravillosos, seres que eran pequeñísimos, pero que nunca en mi vida había imaginado ver. Hermanos amados, en una gota de sangre hay vida maravillosa, de diferentes formas. Cuánto más el ser humano debiéramos agradecer de que Dios nos haya considerado para ser lo que somos. Mire qué maravillosa creación Dios nos ha dado. Y en el capítulo 2, verso 7 de Génesis, allí dice claramente cómo el Dios formador se manifiesta. Dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz aliento de vida. Allí vemos al Dios formador. Y en cambio usted, si se devuelve atrás al Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, podrá ver allí que dice la palabra del Señor, cuando Él, de alguna manera, la Trinidad, entendemos, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Luego dice la palabra del Señor en el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen. Entonces ya en el capítulo 1, Dios creó al hombre a su imagen, lo diseñó. Y en el capítulo 2 veíamos que dice, formó al hombre del polvo de la tierra, es decir, le dio forma. Y de esa manera, usted conoce la historia, Dios nos ha creado dentro de este cuerpo mortal. Y Pablo el apóstol en el capítulo número 7 del libro de los Romanos, hablando de lo que se produce en el cristiano en relación a este cuerpo mortal que lo cuidamos tanto, cada día lo cuidamos, lo bañamos, lo peinamos, lo alimentamos, ¿verdad? Lo hidratamos. Pablo señala de que, sin embargo, dentro de este cuerpo, su vida se desarrolla con una lucha interminable. Amados hermanos, la vida del hombre cristiano, la mujer cristiana, vive una vida dentro de su cuerpo de batalla, y él habla diciendo el pecado que mora en mí. Y cuando usted analiza el verso 9, dice, y yo, dice, sin la ley vivía en un tiempo, está hablando cuando no vivía bajo la ley de Dios, la ley divina que señala lo que es bueno y malo. Dice, yo antes sin la ley vivía en un tiempo
Pero venido el mandamiento, venida la palabra, el pecado revivió y yo morí. Mire, cuando la ley de Dios se nos aparece y nos damos cuenta que somos pecadores, pues el pecado prevalece y nos mata automáticamente, porque frente a una ley siempre hay una sanción. Yeye, dice Pablo, que el mismo mandamiento que era para vida, porque era la ley de Dios, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, ese pecado tomando ocasión, es decir, aprovechándose por el mandamiento, simplemente me engañó y por él me mató. Y esta es la realidad de todos nosotros, cada día, amados hermanos, porque queriendo y deseando tener una vida agradable delante de Dios, una vida a lo mejor libre de toda culpa, libre de todo pecado, pero Dios nos habla hoy porque siento yo que muchas veces hay pecados que gobiernan al cristiano. Muchas veces el deseo de los ojos, muchas veces la lengua, muchas veces nuestros pensamientos. No nos damos cuenta que también nos volvemos cautivos y presos del pecado. Y la iglesia vive esta realidad. Y por eso es que Pablo en el versículo 23 del mismo capítulo 7, él hace una reflexión. Dice él, pero veo en mí, en mis miembros, que hay una ley, la ley de mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y luego que él hace este reconocimiento, el mismo Pablo, mire, escuche bien, el mismo apóstol Pablo hace este reconocimiento, termina diciendo así, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos amados, ayúdenos el Señor. ¿Cuántas veces nuestra vida, verdad, aún siendo cristianos, también pareciera que se va prisionera por algún pecado que nos tiene a lo mejor acostumbrado el enemigo a tratar de cazar? Algún pecado con el cual nos trata de entretener en esta vida y alejarnos de la santidad de Dios. Ayúdenos el Señor, amados hermanos, porque verdaderamente en las iglesias a veces hay pecados ocultos, en las personas, en los pueblos, hay pecados ocultos que arrastran al hombre, a la mujer, a las familias hacia la impiedad. Pero cuando, escuche bien, porque de esto trata la palabra del Señor, pero aquí dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Pero cuando el Espíritu de Dios es quien gobierna la vida del hombre y de la mujer, pues entonces es posible que esta lucha que el mismo Pablo tuvo en sí mismo, el cristiano también, que la vive por cierto, pero en ella, en esta lucha, puede verse inspirado a ser más que victorioso. Pablo, luego de que en el capítulo 7 de Romanos hace este reconocimiento de la lucha que había en él, en el capítulo 8, y esta es una palabra alentadora para nosotros, amados y amadas en el Señor. Dice en el capítulo 8, luego de haber reflexionado el anterior, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Para los que andan, dice, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted revise el versículo número 2 del capítulo 8 de los Romanos. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué maravilloso, hermanos amados, el ocuparse del Espíritu, escuche bien, es vida y paz. Ocuparse significa dedicarse a trabajar, a laborar, a realizar una acción, una actividad. Y la pregunta natural frente a esto es, ¿cuánto nos ocupamos en las cosas del Espíritu? ¿Cuánto del día completo que tenemos
que tiene 24 horas, ¿en qué proporción estamos dando y sembrando para el Espíritu? Nos preguntábamos al principio qué estaríamos haciendo, pensando, si supiéramos que nos quedan minutos de vida. Pues en esto yo quiero que usted piense. No es necesario llegar a una UCI para estar allí pensando en que estamos muriendo, para recién reflexionar en que tenemos que entender que debemos ocuparnos en las cosas de Dios por sobre las materiales. Usted dirá, pero es que si yo no trabajo, no como. Sí, Dios lo sabe también. Dios también lo sabe. Y por eso que Él nos permite trabajar, Él nos permite laborar. Pero es que eso no es lo más importante. Nuestro dinero no es nuestra primera ocupación. Nuestro dinero, nuestro porvenir, nuestros estudios, nuestras familias, ni siquiera nuestros seres amados pueden ser nuestra gran preocupación, sino más bien el ocuparnos en la vida del Espíritu. ¿Cuánto nos ocupamos en las cosas del Espíritu? ¿Cuánto tiempo invertimos verdaderamente en las cosas divinas, en las cosas de Dios? ¿Cuánto oramos, amados hermanos? El Señor le dice a sus discípulos, ni siquiera una hora habéis podido orar conmigo. Mire, ni siquiera una hora podían orar, entendiendo que estaban en los últimos momentos de la vida del Señor. Amados hermanos, cuántas familias teniendo a sus seres amados moribundos, a lo mejor próximos a morir producto de la pandemia, a veces en vez de estar preocupado de estar cerca de ellos, buscando a Dios, orando, cantando, leyendo un mensaje bíblico, a lo mejor están pensando en cómo pelear una propiedad, cómo quizás resolver un litigio. Hermanos amados, ayúdenos al Señor. ¿Qué necesidad más grande tenemos de que la iglesia viva días mejores? Y yo no hablo de días mejores en esta vida, porque en esta vida no hay tiempos mejores, pero en la vida cristiana sí los hay. En la vida cristiana sí hay tiempos mejores, días de refrigerio, dice el apóstol, días de prosperidad en la vida espiritual. Yo no puedo vivir una vida espiritual en declinación. En eso no consiste el Evangelio. Tengo que tener una vida espiritual creciente. Tengo que tener una fe creciente. Aunque hayan días en que mi fe a lo mejor se ve debilitada, no importa. Pero ya el otro día tengo que subir, y ese nivel, para poder subir, tiene que ser mayorcito al que tenía antes. Amados hermanos, si el amor a lo mejor ha declinado en nosotros porque no nos vemos con los demás y sentimos que a lo mejor ya no puedo amar a mi prójimo como antes o demostrar mi cariño, amados hermanos, sería necesario que el Espíritu de Dios pueda desarrollar en nosotros esa vida cristiana que debemos vivir. Jesús es la única fuente de vida. Su Espíritu Santo es la única fuente de vida para el cristiano. Por eso nos preguntábamos al principio, ¿qué vida es la que estamos viviendo? Y pondré mi Espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cuál es la vida que lleva usted como cristiano de Dios? Como cristiano, a lo mejor presumimos llevar una vida a lo mejor muy piadosa, a lo mejor presumimos llevar una vida de fe, pero a lo mejor no nos hemos dado cuenta que hemos descendido en nuestro nivel espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Mire cómo el Señor Jesús es la única fuente de vida. Me recuerdo a Él. Él hablaba de sí mismo, decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así se presentaba. Mis palabras son espíritu y vida, decía también. Se presenta como la vida. El que en mí cree, dice él, de su interior correrán como ríos de agua viva. Él se manifestaba, se daba a conocer como una fuente de vida. ¿Necesita vida? Dios nos bendiga en esta hora. Los demás, ¿qué pensaban del Señor? Algunos le llamaban rabí, maestro, algunos pensaban que era un engañador, otros pensaban que obraba producto del poder de Belcebú,
Otros pensaban que era un impostor, que era un político, que era a lo mejor un hombre que trataba de engañar las masas. Para otros un hombre superdotado, para otros un hombre muy inteligente, para otros un loco también. Pero para los discípulos, aquellos que eran cercanos a Él, ¿qué era el Señor? El mismo Pedro le dice un día: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Amados hermanos, vida es lo que necesitamos en el Señor. Que cada día la vida de Dios corra por nuestro interior. ¿Y cuál es este tesoro? ¿Cómo alcanzar esta vida? ¿Cómo asegurarnos tener la vida de Dios? Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 12, es claro. Allí está la gran solución. El apóstol Juan dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amados hermanos en el Señor, Dios nos ayude en esta hora. Jesús es mi más rico tesoro, así dice una alabanza. ¿Se acuerda de que decíamos que uno de los mensajes más cortos de la Biblia es de aquel hombre que encontró el tesoro y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno, donde escondió el tesoro? Dios quiere entonces que usted se apropie del tesoro que es Cristo nuestro Señor. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Necesitamos del Espíritu de Dios. Necesitamos apropiarnos del tesoro más maravilloso que podríamos lograr tener. Este tesoro maravilloso que puede hacer que nuestra vida sea una vida con sentido. Hay muchos hermanos que hoy están solos en sus hogares, que pasan solos, sin familia. Producto de la pandemia ya no son visitados. Algunos ni siquiera se les llama por teléfono. No ven a las congregaciones, no ven a los hermanos encargados, no ven a quienes están a cargo de sus congregaciones y muchas veces son visitados por el sentimiento de soledad. Pero amada hermana y hermano, que a lo mejor pueda estar viviendo un momento como ese, no se sienta solo, porque Jesús está con usted. Y esta vida cristiana que ha vivido hasta hoy no ha sido en vano. Es el tesoro más maravilloso que podemos tener y no hay duda que el Espíritu de Dios en esta hora, por esta palabra, nos recuerda que debemos valorar la vida en el Espíritu. No preocuparnos tanto por las cosas que perecen. No preocuparnos tanto por las cosas que quedarán en esta vida, sino que preocuparnos mucho más de aquellas cosas que están allá en los cielos. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también, dijo el Señor, estará vuestro corazón. Si mi tesoro está en esta tierra, pues entonces yo me quedo en esta tierra. Pero si mi tesoro está en los cielos, el Señor me invitará un día a subir hacia allá y me dirá: venid, 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 buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entre al gozo de tu Señor. Amados hermanos, y cuando llegue ese día, viviremos la vida más gloriosa que podremos sentir y vivir, y ya será por la eternidad. No habrá peligro de muerte. Ya no viviremos nunca los últimos momentos de nuestra vida, porque será una vida eterna con Cristo por la eternidad. Y yo quisiera abrazarme a ese día, quisiera esperar ese momento en que el Señor me llame, pero para eso debo tener la certeza, la seguridad de que en esta vida estoy viviendo una vida cristiana, piadosa, una vida llena de la vida que el Espíritu de Dios nos brinda. Esta vida en el Espíritu que permite que nada nos pueda condenar, pues ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y pondré mi Espíritu en vosotros y viviréis. ¿Habrá alguno que se siente desfallecer? ¿Habrá alguien que está moribundo a lo mejor en la vida del alma? Que siente que sus pensamientos, a lo mejor su poca fe le ha llevado al borde del abismo espiritual.
En esta hora está aquí el Señor y le dice lo que le ha venido a prometer. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Se acuerda del valle de estos huesos secos? Se transformaron en un gran ejército. Y yo quisiera que la amada del Señor, la iglesia de Cristo, sea como este ejército puesto en pie para batallar y vivir la vida que Cristo nos ha dado a vivir. Que el Señor nos bendiga y para Él sea la honra y la gloria. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amado Señor, te doy las gracias por esta palabra que nos has concedido en esta tarde, mi Señor. Te ruego que derrames tu gracia, tu bendición en nosotros y esta promesa sea en nosotros una realidad. Coloca tu Espíritu Divino en nosotros para que siempre tu vida prevalezca sobre la nuestra. Y derrama pues ahora tu bendición. Te lo ruego en el nombre glorioso de Cristo tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga y todos invitados cordialmente a nuestro próximo devocional. El Señor le bendiga.